Cuba Información. Y sí, estoy viejo, compañero, pero aquí me tienen pie. Y si es que antes no me muero, en la trinchera cantaré. Ella nació en Madrid, pero se considera madrileño-cubana porque con 7 años tuvo que partir al exilio junto con su familia. Cheli, cuéntanos las razones por las que tuvisteis que huir de España. Bueno, cuando yo era muy pequeña, mi padre participó en la creación del Partido Comunista en la clandestinidad, aprovechando mi bautizo precisamente, y entonces 1 año y pico después de funcionar esa estructura, fueron apresados y condenados a muerte. Después, posteriormente, en el año 44, le fue conmutada la pena de muerte por 30 años de trabajo forzados que estaba cumpliendo en el Valle de los Caídos. Y de ahí él logró uno de los principios, de las cosas que habían guiado sus actos hasta ese momento, que era el tratar de escapar de su prisión. Él pudo escapar porque fue tomando medidas que le permitieron hacer esa escapatoria, tener ropa escondida, algunos recursos, etcétera, etcétera, y efectivamente se escapó. Escapó por la frontera portuguesa y de ahí pues fue extraditado y fue a parar a Cuba. En tanto, mi madre, cuando escapó mi padre, fue detenida. Estuve detenida 2 meses, acusada de complicidad, y yo me quedé en manos de unos vecinos realmente, hasta que ella fue liberada. Liberada, pendiente de juicio. Nosotros fuimos amparados desde el punto de vista jurídico por la Embajada Argentina y nos proveyeron de pasaportes argentinos y pudimos salir y reunirnos con mi padre posteriormente. O sea que el hecho de acabar en Cuba fue casual o era un destino previsto anteriormente. No fue un destino previsto, pero fue una necesidad de persecución política. Y cuando llegáis a Cuba, ¿qué os encontráis allí? ¿Qué situación os encontráis? En aquel momento en Cuba había una dictadura, una democracia. Después, 7 años después, se desató otra dictadura, en el año 52. Durante esos años, la situación democrática era democrática, entre comillas, porque el Partido Comunista, al cual mi padre inmediatamente se incorporó en Cuba, pues estaba prohibido. Incluso había un cuerpo represivo específico para los comunistas que se llamaba Buró de Represión Anticomunista. Y entonces esa es la situación con que se encontraron. Muchas veces en casa se celebraban reuniones clandestinas, cuando yo era pequeña, siempre, pero siempre la línea de mi padre fue la de seguir perteneciendo al Partido Comunista. Bueno, todas estas historias de vuestra familia están recogidas en el libro Mi Desquite que has venido a presentar. Cuéntanos un poco la historia de este libro, porque empezó a escribirlo tu padre y lo has acabado tú. Bueno, realmente la historia del libro, en el libro hay una sección que se llama 25 años después, que cuenta la historia del libro, no la historia de la historia, sino la historia del libro. En realidad, mi padre era una persona muy sencilla, no le daba importancia a su historia, y yo lo combiné porque hay cosas interesantes, hay cosas importantes en el libro que pertenecen a la historia incluso de este país,
y que para que él lo dejara plasmado. Lamentablemente, mi padre trabajó exitosamente hasta los 70 años. Él había sido ciclista, había corrido la primera vuelta ciclística a España, tenía muy buen físico y él trabajó muy satisfactoriamente hasta los 70 años. Lamentablemente apareció un cáncer a los 71 y eso hizo que en un momento determinado, cuando él falleció, yo me encontré con un sobre con muchas hojas escritas, que más o menos yo digo que corresponde al 60% del libro, que recoge toda la parte realmente que yo no hubiera podido recoger jamás, porque es la parte de la guerra, la parte de sus ancestros, etcétera, etcétera, la parte de su escapatoria, que realmente es cinematográfica. Y entonces no supe durante mucho tiempo qué hacer con él. Lo guardé con mucho amor, pero hasta ahí. Hasta un día, que es una cosa que a muchas personas les hace gracia, que yo vi que estaba cantando la hija de Nat King Cole con Nat King Cole. Y a mí se me ocurrió, yo dije, bueno, pero si ella, con su padre fallecido, hizo esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo con el libro con mi padre fallecido? Y así me puse, primero leí y releí todo lo que él había escrito para imbuirme de su estilo, porque no quería que hubiera costura, como digo yo. Y entonces a partir de ahí, pues yo continué todo el resto, que ya era mi vida, lo cual yo dominaba, era su vida, pero era mi vida también, era totalmente posible que yo lo hiciera. Y entonces terminé el libro que concluye con su fallecimiento. Entonces, esa es la historia del libro, esa es la historia del libro. Cuando yo terminé el libro y lo tuve en la mano, en borradores, me sentí feliz. Pero no, ahí empezó la lucha. Para editarlo. La lucha para editarlo. Y a ver a personas sencillas, a personas famosas, afamadas, y todo el mundo te decía que sí, que te iba a ayudar, que qué sé yo, que qué sé cuánto, pero realmente no logré eso. Y vagué de Madrid a La Habana y de La Habana a Madrid con los borradores del libro, hasta que al fin topé con la organización esta que se llama Centro Pablo, casualmente además, Pablo de la Torrín de Bravo, que además está vinculada a la memoria histórica en Cuba. Y entonces ellos realmente, cuando leyeron el libro, dijeron, este es el lugar, no te estamos haciendo ningún favor, este es el lugar del libro. Y ellos realmente, con mucho, además, respeto y mucho cariño, acogieron y trabajaron el libro. Y así, al fin, tuve el libro. Lo tenemos en nuestras manos. Y nunca soñé que podía darse un día como hoy, para mí, que es un día de una felicidad increíble, que de poder presentar en Madrid este libro. Y además de eso, que lo logro por la buena voluntad, el buen corazón y la consecuencia revolucionaria de muchos compañeros que estuvieron hoy aquí, empezando por Alfaya, que ha sido el promotor de esta presentación increíble. Esto casi es una novela en sí misma. Bueno, pues muchas gracias y queríamos preguntarte por último si tú conocías Cuba Información. Yo conozco Cuba Información, sí, cómo no. Y tengo posibilidades allá de acceder a ella, lo cual además creo que es una gran obra que conozco, los conozco a ustedes ahora, pero sabía lo que se estaba haciendo. Así que los felicito por eso y los insto a que no se den nunca por vencidos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, porque ¿qué necesito? Bueno, pues muchísimas gracias, Txeli. Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza, por el apoyo y por el cariño que me han brindado. Gracias.